Hola, hola. Pablito. Hola. Bueno, la verdad es que esta charla la inscribimos dentro del marco de TIC Experience, que tuvimos unas charlas espectaculares, donde la única consigna que tenemos es que todo nuestro equipo docente traiga a aquellas personas que nos gustaría escuchar a nosotros. Y luego consultamos a los estudiantes con una inscripción voluntaria a ver quién le gusta escuchar a la misma gente que nos gusta escuchar a nosotros. Cuando un docente de TIC dijo, tengo un contacto con Miguel y tal vez pueda venir, nada, era como, bueno, no era tanto lo que buscábamos, o sea, es como nuestro ídolo máximo. Ahora seguramente Miguel se presenta, pero nació en Regina, por acá, hace muchos años, ingeniero electrónico, y su misión ahora, que seguramente es motivo de la charla, es llevar la civilización a Marte, desde la NASA. O sea, es como increíble. Así que espero que esta charla les llegue a ustedes tanto como a nosotros cuando vemos las charlas de Miguel a través de las redes o de YouTube o en algún evento que ocurre con la NASA y nosotros estamos ahí escuchándolo. Espero que tengan la misma sensación que nosotros. Así que, Miguel. El gusto es mío, es un verdadero placer para mí y mi mujer Susan estar aquí. A mí siempre me gusta dar estas presentaciones con chicos que tienen interés en la tecnología y en la ciencia como yo. Siento como que me puedo comunicar mejor. Así que bueno, les voy a contar un poco. La mayoría de mi carrera fue en aterrizar en Marte. Eso es lo que hice toda mi vida. Y especialmente en la área de guiado, navegación y control, que es lo que me apasionaba de chico. No sabía que era lo que me apasionaba de chico, pero después lo encontré. Esto es lo que yo quiero hacer. Así que les voy a contar un poco la evolución de cómo los sistemas de guiado, navegación y control fueron evolucionando durante las diferentes misiones a Marte que yo participé y algunas que no participé. Así que voy a empezar. Hacemos la charla, después hacemos preguntas y respuestas, ¿no? O como quieran ustedes. Yo prefiero hacer la charla y después hacemos preguntas y respuestas. Pero si alguno tiene alguna pregunta que se muera por hacer, bueno, háganla. Flexible la cosa. Entonces, primero vamos a hablemos un poco de Marte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esta es la única foto que tengo, la parte científica de por qué exploramos Marte. Bueno, sencillamente porque hace 4.500 millones de años los científicos creen, con gran certidumbre, que Marte era un planeta mucho más parecido a la Tierra. Tenía una atmósfera espesa, ¿no es cierto?, que podía mantener un océano, y que el océano se encontraba en la parte norte, que es la parte baja. Ahí es donde nos gusta bajar a nosotros, porque necesitamos más atmósfera para frenarnos, pero también es la parte que a los científicos les gusta explorar, porque ahí es donde pueden encontrar indicios de vida, porque es donde estaba el agua. Así que la importancia de por qué Marte es importante para los científicos es justamente porque queremos saber si hubo vida en Marte, porque en ese mismo tiempo que la Tierra y Marte se parecían mucho, aparecían los primeros indicios de vida acá en la Tierra. La vida comenzaba. Así que uno se tiene que preguntar si las condiciones eran tan parecidas y la vida se originó acá en la Tierra, debería haberse originado también en Marte, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para el conocimiento científico, porque hoy en día el único lugar del universo que sabemos con 100% certidumbre es que tiene vida es el planeta Tierra. No hay, pensamos que es muy difícil que no haya vida en otros lugares, pero no tenemos la prueba directa. Así que Marte es una especie de laboratorio para nosotros, digamos, para la humanidad, para poder explorar si este fenómeno que llamamos vida le llaman una coincidencia cósmica que solo se dio en este puntito de un planeta llamado el planeta Tierra.
Así que por eso que hay tanto interés en estudiar Marte, ¿no es cierto? Y nos queda cerca. Hay otros lugares también del sistema solar, como las lunas de Júpiter, Europa y Enceladus, que es una luna de Saturno, que también es muy interesante para estudiar porque tienen agua líquida hoy. Pero nos queda medio atrás mano, pero obviamente en el futuro la vamos a estudiar. Así que esa es la razón por la cual la NASA ha concentrado tantos recursos, y no solamente la NASA, pero otras agencias espaciales, en el estudio de Marte. Bueno, hablamos de Marte, ahora les voy a contar qué es un descenso al Marte, ¿no es cierto? Es parte de la charla. El descenso al Marte le llamamos los 7 minutos de terror, porque es todo de forma automática, porque hay una gran distancia, lo cual hace que las señales llegan como 7 minutos, coincidentemente, a veces depende de la distancia. Así que no podés controlar con un joystick, tiene que ser todo en forma autónoma. Nada de esto se puede practicar acá en la Tierra, solamente pedacitos, se simula todo, pero la verdad que la primera vez que lo intentamos es el Marte, ¿no es cierto? Así que nos jugamos todo por el todo, ¿no es cierto? Y estamos hablando de 8 años de trabajo y $2.500 millones. Y en esos 7 minutos se puede evaporar todo, ¿no es cierto? O no. Por suerte, en las misiones mías no ha ocurrido lo segundo, así que por eso les llamamos los 7 minutos de terror. Y consiste en la nave llega a Marte a una velocidad vertiginosa de 20.000 kilómetros por hora, y cuando toca las capas más altas de la atmósfera, 125 kilómetros de altura. 7 minutos después, esa nave espacial tiene que estar sobre la superficie de Marte, sana y salva, con 0 de velocidad. Ese es el truco. Y se hacen 3 fases de descenso. La primera fase es la entrada atmosférica, donde hay una cápsula, ¿no es cierto? El vehículo robótico está protegido por una cápsula y una coraza térmica, donde entra esa velocidad con la atmósfera de Marte, ¿no es cierto? Y por la fricción se frena, ¿no es cierto? Es como típico cuando uno pone una mano en un auto afuera, no lo hagan, pero seguramente lo habrán hecho en algún momento cuando los padres no estaban viendo, notas una fuerza en la mano, lo mismo. En este caso, la fuerza es tan alta, la desaceleración es tan alta, que el vehículo se calienta, ¿no es cierto? Así que toda esa energía cinética se tiene que convertir en algo y se convierte en calor, ¿no es cierto? Eso es un truco igual que como las cápsulas que vienen, digamos, con los astronautas, se frenan con la fricción de la atmósfera, del aire. Bueno, esa etapa, que dura aproximadamente 2 o 3 minutos, elimina el 99% de la energía cinética del vehículo, pero resulta ser que ese 1% y sigue siendo muy alto. Si el vehículo sigue yendo a velocidad supersónica y ya ese truco ya no funciona más, porque ya llega como una especie de velocidad constante, así que ahí abrimos el paracaídas supersónico de gran tamaño. Eso la frena la nave espacial aún más, ¿no es cierto? Pero igual, como el vehículo, como la atmósfera de Marte es solamente el 1% que la atmósfera terrestre. Así que el bicho sigue cayendo a una velocidad todavía muy alta para aterrizar, 200, 300 kilómetros por hora. Y bueno, necesitamos una tercera etapa, que es el vuelo propulsado. Le llamamos Power Descent, porque hay en ese momento tenemos que prender los motores de alguna forma de la otra, ¿no es cierto? Para terminar de sacar esa última energía cinética que queda en el vehículo de su llegada a Marte, ¿no es cierto? Así que estas son las 3 etapas, y yo en particular hoy voy a concentrar en la tercera etapa, que es la parte donde hay más guiado, navegación y control, que es mi especialidad, ¿no es cierto? Y donde también hemos hecho la mayor parte de la evolución, diferentes, hemos tratado otras cosas. También voy a mencionar una técnica de guiado y control que hicimos también en la parte de entrada para mejorar la puntería de cómo llegamos. ¿Qué es un sistema de guiado, navegación y control? Bueno, ustedes ya vi un laboratorio ahí, se deben saber muy bien, ¿no es cierto?, lo que es un sistema de control, ¿no es cierto? Tenemos una serie de sensores, ¿no es cierto? En nuestro caso tenemos
una unidad de medición inercial que tiene giróscopos y acelerómetros, no sé cómo se llama, acelerómetros, que miden digamos, el acelerómetro mide la aceleración que el vehículo está siendo expuesto, no mide la gravedad, espero que sepan, y mide la rotación del vehículo, ¿no es cierto? Y con eso uno, al comienzo del descenso, le damos al vehículo la posición y la velocidad del vehículo y la orientación, utilizamos las estrellas para orientar al vehículo, y con la unidad de Inertial Measurement Unit, propagamos el estado y podemos saber dónde se encuentra el vehículo y la velocidad. Pero eso no es suficiente. Cuando nos acercamos a la superficie tenemos que utilizar un radar que nos mida la altura y la velocidad con respecto al piso, porque el piso es lo que finalmente tenemos que, ¿no es cierto?, respetar, si no nos estrellamos. Así que, y el tercer sensor, le voy a comentar, que fue la última evolución, es una cámara de fotos que nos permite ubicar dónde nos encontramos en la superficie de Marte. Esos son los sensores. Después tenemos una computadora con unos algoritmos matemáticos de guiado, navegación y control, y que toman esas mediciones, tienen una idea de cuál es, las mediciones te dicen dónde estás, el sistema guiado de navegación y control sabe dónde queremos estar, ¿no es cierto? Y la diferencia de esas dos resulta en comandos a los actuators. Los actuators son las cosas que podemos afectar el estado del vehículo y en este caso son todos motores de propulsión, motores cohetes, ¿no es cierto? Los cohetes esos que están abajo se utilizan en la primera etapa de desaceleración durante la entrada atmosférica y los motores que tenemos ahí, landing rockets, es durante la tercera etapa. Y esos motores son throttables, le decimos nosotros, por decir que tiene como una canilla que puedes regular de 0 a 100% la fuerza aplicada al vehículo, cosa de poder aterrizar en forma suave. Así que este es el sistema de control que tenemos, guiado de navegación y control, y nuevamente tenemos el truco es elegir los sensores correctos y la propulsión correcta, después los algoritmos matemáticos que hagan los cálculos para decidir cómo prender esos motores cohetes. Bueno, como les comentaba, esa tercera etapa de desaceleración ha tenido una serie de variaciones a través de los años, empezando con Viking, después Pathfinder y los rovers, Mars Exploration Rovers. Phoenix, no voy a hablar mucho de esos porque es muy parecido, en realidad es digamos, el mismo sistema de aterrizaje de Viking, y después Curiosity y Perseverancia. Entonces, la primera misión a aterrizar exitosamente en Marte era la misión Viking 1 y 2, que aterrizó en el 76. Era una misión de una tremenda envergadura. Hoy en día sería una misión de más de $6.000 millones, para que se den una idea de lo que era. Tenía objetivos científicos muy altos, demasiado, te diría. En este caso, se fueron de revolución los muchachos en los años 70, porque no solamente querían saber si hubo vida, querían detectar vida. Estaban convencidos de que había una gran probabilidad, no solamente de que la vida se haya formado en Marte, pero que todavía esté viva, la vida esté viva. Entonces llevaban una serie de instrumentos científicos, ¿no es cierto?, para detectar vida, ¿no es cierto?, presente, que consistía en varios, digamos, instrumentos, pero el truco era sencillo. Llevaba, por ejemplo, unos nutrientes, ¿no es cierto?, marcados con radiación. Entonces, si había algún bicho ahí, comía el nutriente con radiación y después eliminaba los gases, como hacemos nosotros. Y si esos gases tenían radiactividad, es decir, que algo había convertido ese sólido en gas, ¿no es cierto? Es un metabolismo, como hacemos nosotros. Y por otro lado, también, en caso de que en vez de metabolismo como el nuestro sea como el de las plantas, fotosíntesis, era al revés. Tenía un gas, ¿no es cierto?, que estaba también marcado con un elemento radioactivo, cosa que si había una especie de planta que respirara,
lo convertía en masa, entonces después buscaban la masa radioactividad. Así que ese tipo de instrumento después tenía un instrumento para detectar compuestos orgánicos, ¿no? Porque la vida como la conocemos nosotros se necesita el carbono. Así que esos eran los instrumentos científicos que llevaba una complejidad tremenda para aquella época. Algunos pensaban que no se podía miniaturizar un sistema así, pero lo hicieron. El sistema de descenso era totalmente nuevo, es decir, que nunca se había aterrizado en Marte, así que tuvieron que inventar todo ellos, desde el paracaídas, ¿no es cierto?, hasta los motores cohetes, eso que les mostré de aterrizaje, lo desarrollaron ellos, y tuvieron que adaptar una de las primeras naves espaciales con una computadora digital. Antes se hacía todo con capacitores y resistencias, no sé cómo hacían, entre paréntesis, pero una de esas cosas que se pierden, ¿no? Y bueno, pero esta tenía una computadora digital que se programaba, ¿no es cierto?, como uno puede programar estas computadoras que tenemos aquí. Así que ellos le debemos mucho, porque hasta el día de hoy utilizamos las tecnologías y esa arquitectura básica que les mostré al principio se sigue usando porque la desarrollaron ellos. Así que las cosas que funcionan, queremos mantener la misma receta, en particular ese paracaídas, que es exactamente el mismo tipo de paracaídas. Obviamente los materiales han cambiado con los años y los tamaños, pero tratamos de mantener esa arquitectura lo más posible porque funciona. Bueno, para mí fue esta misión, yo la seguí muy de cerca. Yo vivía todavía en la Argentina y tenía pasión por estas cosas, particularmente por esta misión, que la seguí muy de cerca, su lanzamiento, su viaje a Marte. El día del aterrizaje me encontraba en Villa Regina, en la chacra de mis padres que teníamos ahí en Río Negro. Estábamos de carneada, como hacía la familia. Y bueno, yo seguía la misión por lo que podía. En aquella época no había internet, no podías googlear nada. Había una cosa que llamaba el diario, donde leíamos. Y bueno, seguía por la voz de la BBC de Londres. Había un programa de radio que pasaba así tipo onda corta, que yo escuchaba las noticias y donde decían, ¿no es cierto?, cómo eran los pasos de la Viking. Y me acuerdo bien una noche escuchando el momento anterior al aterrizaje, donde dicen all systems are go, everything's green, Viking está por aterrizar al Marte. Bueno, se termina el programa, buenas noches, y me quedé sin saber qué había pasado. A la mañana salimos al pueblo a comprar las provisiones para el día y fuimos directo al diarero y ahí estaba en la foto del Río Negro, esta fotito del Viking con la pata en la superficie de Marte, y ahí es donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo sabía que quería ser ingeniero, ¿no es cierto?, y que me gustaba mucho el tipo de la carrera espacial, pero este tema de aterrizar, de llegar y tener una nave robótica que sola aterriza en Marte, por algún motivo me voló el bocho, como decimos acá. Digo, esto es lo que yo quiero hacer. Así que todos mis enfoques, digamos, en ese momento se convirtieron cómo hacer eso. Eso es en lo personal. Una de las cosas que... Bueno, esta es una de las fotos que yo me acuerdo de chico. Todo esto salió en la revista National Geographic, que todavía existe, entre paréntesis, una revista que también era una fuente de inspiración para los que aman la ciencia y la tecnología también un poquito. Estaba esta foto que los científicos casi se caen, y los ingenieros se caen de susto, porque resultó ser de que en estas misiones somos muy sensibles al terreno que aterrizamos. La nave espacial que construimos no es capaz de aterrizar en todo terreno. No es un todoterreno, como le dicen acá. En realidad es un poco terreno. Necesitas aterrizar en lugares con pendientes de un determinado valor. Es decir, si tiene una pendiente muy grande, de 30 grados o más, no funca la cuestión, ¿no es cierto? Y las rocas en particular. Si aterrizás sobre una roca, las patas son un cierto largo. Ustedes vieron ahí Viking, ¿no? Tiene un clearance, no sé cómo se dice, de más o menos medio metro. ¿Cómo se dice? Despeje. Un despeje
gracias, nunca supe esa palabra, porque un despeje, ¿no es cierto?, de 50 a 60 centímetros. Así que antes del aterrizaje los científicos y los ingenieros dedican muchísimo tiempo buscando un lugar de aterrizaje que sea benigno para la nave espacial. Pero las cámaras que tienen no tienen la resolución para ver este paisaje a esta resolución, así que tienen que utilizar conocimientos de geología y extrapolaciones y comparaciones con la Tierra, ¿no es cierto? Porque ellos saben que este tipo de terreno va a tener. Y bueno, la pifiaron totalmente, porque cuando aterrizaron se dieron cuenta que estaba esta roca llamada Big Joe, que cada pocos metros, ¿no es cierto?, que de haber aterrizado ahí hubiera sido un fracaso total. Así que eso quedó en la mente de los ingenieros y los científicos de que la próxima vez que vayamos a Marte tenemos que hacer un mejor trabajo en esto. Nosotros tenemos que hacer un sistema, en primer lugar, elegir un lugar, saber cómo elegir un lugar mejor de aterrizaje o diseñar una nave espacial que sea más robusta a este tipo de terrenos, o ambos. Resultó ser ambos. Les comenté de esos instrumentos científicos. Bueno, todos dieron negativo, excepto uno. Ahí está la curva, ¿no es cierto?, donde mostraba que este instrumento se llamaba Label Release, que creo que es el que convierte nutrientes en gases, dio positivo. Ahí está el científico del MIT que estaba hasta el día de hoy piensa que hubo vida en Marte, que Viking detectó vida en Marte, pero en realidad la comunidad científica no está de acuerdo con el señor incluso acá están las ecuaciones. Fui a una convención de Viking donde me mostraron todas estas fotos, los que habían participado, de ahí salió, donde en el Blackboard hicieron la química que ellos piensan que daba positivo sin ser vida, ¿no es cierto? Había una reacción de radiación en el terreno que hacía que sea de una alta, tenía una química muy compleja que hacía que hubiera dado una detección de vida cuando no había. Así que ahí quedó la cuestión. Hoy en día el consenso es que no encontró vida y encima no se encontraron compuestos orgánicos. Así que, lo peor del caso es que habían dicho al público de que había tantas probabilidades de que haya vida, ¿no es cierto?, que fue medio un bajón. Por ejemplo, ustedes no sé si conocen a Carl Sagan, pero Carl Sagan tenía este programa de Cosmos. Antes de Cosmos, un muy amigo de Carl Sagan que trabaja en el JPL todavía, que fue parte de Viking, un personaje como Carl Sagan, y nos cuenta todo tipo de anécdotas de Carl Sagan, algunas no se pueden contar, pero él nos decía, Gentry se llama, que Carl Sagan estaba tan seguro que iba a encontrar vida que quería convencer al proyecto de poner luces para que durante las noches poder fotografiar los bichos que salían de noche. Bueno, así que cuando no encuentran vida en Marte, se muere el programa de investigación de Marte. Prácticamente lo mata porque fue un bajón total y costó tanto dinero que hacer otra misión con ese costo sin saber que iban a encontrar vida, ¿no es cierto?, y cómo buscarla. Por 20 años no se hizo nada en Marte después de Viking, ¿no es cierto? Eso porque como que prometieron demasiado los muchachos, ¿no es cierto? Y bueno, entonces hubo un backlash, como le decimos allá, y consecuencia no se hizo nada, lo cual a mí me vino al pelo, porque me dio 20 años para ir a Estados Unidos a estudiar en la universidad, me acepten en la NASA, y estar preparado para la próxima misión, a aterrizar en Marte después de Viking. Así que me salió al pelo. Pero la NASA en la próxima misión, ya aprendiendo las lecciones de la primera, donde prometieron demasiado, convencidos todavía de que la hipótesis de vida de Marte era válida, ¿no es cierto? Simplemente que no la fueron a buscar bien, ¿no es cierto? La querían hacer un gol olímpico y no le salió, ¿viste? Entonces cambiaron la metodología y fueron, no, tenemos que ir a buscar primero los elementos
que la vida necesita, y lo vamos a hacer no en una sola misión, sino en varias misiones, ¿no es cierto? Y la primera misión es agua. Si para que haya vida tiene que haber habido agua, la vida que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Así que el lema fue Follow the Water, ¿no es cierto? Y la vida tiene importancia no solamente para esta hipótesis de vida, pero también cómo afectó la mineralogía del lugar, el clima, la geología, y para el futuro de exploración de Marte vas a necesitar agua. Así que entender el agua en Marte era una cosa principal. Así que esa primera misión después del retorno, ¿no es cierto?, era todo sobre el agua, ¿no es cierto? La misión se llamaba Mars Pathfinder y consistía en un lander, ¿no es cierto?, una estación espacial, con un vehículo robótico que se llamaba Sojourner, que fue el primer vehículo robótico móvil en Marte, ¿no es cierto? Porque Viking no tenía ninguno. Así que iba a tener un sistema de aterrizaje que tenía que resolver el problema esa de Big Job. ¿No se acuerdan? La roca enorme. Y encima tenía que ser re barata. Si Viking costó $6.000 millones, esta tenía que costar $250 millones. Al punto de que nos dijeron, imposible, nos dijeron, ustedes no van a llegar ni a poner la nave espacial arriba del cohete, nos decían. Pero éramos un grupo pequeño, pues la única forma de hacerlo barato es tener un grupo pequeño de trabajo. La mayoría del gasto de estas misiones es en el trabajo de los científicos y los ingenieros, no en el metal y la electrónica. Así que equipo pequeño, tuvimos que inventar una nueva forma de hacer las cosas. En realidad era volver a los orígenes, donde todo se hacía en grupos pequeños y tomar más riesgos. Eso sí, nos decían, háganlo barato y no tiene que estar, y puede ser de que no tenga que ser perfecta la cosa, pero obviamente las probabilidades no pueden ser cero de que funcione, pero tampoco tienen que ser 99.999%, porque el costo es mucho más bajo, así que hay menos dinero de por medio, ¿no es cierto? Así que ese fue Mars Pathfinder. El truco de poder hacer un sistema de aterrizaje que sea económico, dado el presupuesto, y que se banque, digamos, a Big Job, los mecánicos decidieron hacer estas bolsas de aire, ¿no es cierto? Que bueno, ¿no es cierto?, como una pelota que rebota. Es una tecnología bastante primitiva, diría yo, resultó ser no tanto, ¿no es cierto? Y en realidad esta misión tenía muy poco de lo que yo hago, que es guiar, navegación y control, porque todos esos aparatos que yo les mostré ahí, los sensores y los actuadores, incluso la computadora, cuestan mucha plata. Así que yo, por ejemplo, yo no podía decir la palabra giróscopo en una reunión de Pathfinder porque me sacaban a patadas. Dice, Miguel, vos con tus juguetes de guiado y control, muy caro, no podemos poner un giróscopo. Así que no había giróscopo, teníamos un solo radar que medía altura, ¿no es cierto? Y un acelerómetro para saber cuándo abrir el paracaídas. Así que teníamos muy pocos sensores y teníamos, al principio ni siquiera teníamos motores cohetes para frenar el vehículo, pero no daban los números, así que tuvimos que poner unos retrocohetes sólidos que se disparaban por 3 segundos para frenar el vehículo. Ahora es como les muestro ahora. La parte del paracaídas era muy parecido a Viking, era el mismo paracaídas de Viking, la cápsula de la misma forma, el material de protección del calor era el mismo material, pero obviamente mucho más chico todo, ¿no? La diferencia era de que cuando llegábamos a cierta altura desplegábamos el lander, ¿no es cierto? Y ahora teníamos el paracaídas, lo que llamamos el backshell, que es la parte posterior de la cápsula, y acá teníamos el lander y ahí empezábamos con el radar a medir la altura y calcular la velocidad. Ahí teníamos un algoritmo matemático que hacía eso. Y la idea era prender estos motores cohetes que son de combustible sólido. Se alineaba con la velocidad porque hacía como una especie de péndulo, ¿no es cierto? Entonces el vehículo tendía a alinearse con la gravedad y en el momento preciso el algoritmo comandaba que se prendieran los motores de tal forma que el vehículo llegara a 0 de velocidad a 10 metros de altura.
donde ahí se cortaba la piola, y como todavía estos motores seguían prendidos, lo habíamos calculado exactamente así, esto volaba, ¿no es cierto?, se despejaba, perdón, primero inflábamos las bolsas de aire y un segundo después prendíamos los motores cohetes, se frenaba y después cortábamos y rebotaba, y después cuando paraba se retraían, se desinflaban las bolsas y se abrían los pétalos, estaba protegida con un tetrahedron, con una pirámide, con pétalos que cuando se abría se incorporaba. Así que esto hacía de que si rebotaba arriba de una roca, digamos, estaba más protegida que otros sistemas, y era un sistema bastante barato. Nuevamente muchos pensaron que esto no iba a andar, pero funcionó perfectamente. Acá tenemos la foto, es el 4 de julio, fue mi primer aterrizaje en Marte, y les puedo comentar, es el que le siguió a Viking, y me tocó estar ahí en el centro de control, y bueno, esta fue mi foto de la patita en Marte, esta fue la equivalente para mí, así que puedo decir, cumplí con mis sueños en ese momento de trabajar una misión a Marte, que aterrizara al Marte y que sea exitosa. Acá vemos el vehículo robótico antes que lo desplegaran, Sojourner, y podemos ver las bolsas de aire que se retraen, no forma muy prolija, digamos, pero lo suficiente como para poder desplegar el vehículo robótico. Ahí tenemos una foto de Sojourner haciendo un análisis de esa roca. Noten que igual que Viking, teníamos, a pesar que buscamos también lugares bastante benignos para aterrizar, los científicos se quedaron cortos y había un montón de lugares peligrosos, pero nuevamente con la roca, con las bolsas de aire era un poco más robusto para soportar ese terreno. Y esta es la foto de Sojourner que sacó de la estación espacial. Podemos ver ahí más la rampa donde bajó el vehículo y las bolsas de aire retraídas mezzo, pero igual, como le decía, bastante bien para que funcione. Una nota media cómica, no sé si vieron la película Operación Rescate. ¿Quién la vio? ¿La vieron? Sí, todos la vieron. Para comunicarse con la Tierra utilizan el Mars Pathfinder, lo cual a mí me causó mucha gracia, porque ese también es un equipo que era parte de mis responsabilidades de guiado de navegación y control, apuntar. En primer lugar, orientar el vehículo utilizando la cámara, buscábamos dónde estaba el sol para saber dónde quedaba el norte. Los acelerómetros nos daban dónde estaba la gravedad y con esas dos cosas podíamos determinar, ¿no es cierto?, la orientación del vehículo y después apuntar la antena de alta ganancia a Marte. Y ahí estoy yo en la Universidad de Arizona experimentando, porque ellos proveyeron la cámara que utilizamos al detectar dónde estaba el sol. Así que nosotros siempre nos reímos, decimos que Matt Damon nos debe la vida a nosotros por nuestro trabajo. Bueno, después de Pathfinder, un poco, ya habíamos empezado a trabajar en el Pathfinder cuando la NASA nos da un contrato para poner una nave espacial en órbita a Marte y otra nave de descenso, pero esta vez se la dan a la industria privada, no a nosotros en el JPL. La misión estaba a cargo nuestra, pero de vez en cuando la contratamos a compañías privadas, ¿no es cierto? En el caso de las que yo trabajo siempre se hacen, lo llamamos in-house, es decir, lo hacemos dentro del laboratorio. Y ellos, en lugar de nosotros, tenían también muy poco plata. Ellos, en lugar de nosotros, decidieron hacer porque la compañía que ganó fue la que hizo Viking. Entonces dijeron, vamos a hacer Viking. Hicieron una nave espacial con patitas, ¿no?, con bolsas de aire. Y las dos fracasaron, las dos misiones. Fue un golpe durísimo para nosotros. En particular, la de la izquierda fracasó por un error de unidades, conversiones de métrica a medidas inglesas, una comunicación incorrecta entre el JPL y la compañía que hizo la nave espacial. Y bueno, así que se fue bastante embarrassing. ¿Cómo se dice embarrassing? Vergonzoso, gracias. Y la otra se estrelló, hasta el día de hoy no sabemos, porque era tan barata la misión que no le pusieron
no tenían plata para poner una radio que te transmitiera la telemetría del sistema. Así que le dijimos goodbye y después, 7 minutos después, todavía estamos tratando de ver si llamó la nave espacial y no funcionó. Así que gran problema porque la nave espacial tenía otra nave, ambas tenían naves gemelas, se había hecho un contrato para 2 de cada una. Y ahora no le teníamos fe que iba a funcionar la segunda, así que la mandaron al museo, le pusieron antipolillas, ¿viste? La pusieron ahí en algún lugar del JPL y la NASA nos dice, che, tenemos que tener un éxito ahora, así que ¿qué hacemos? Bueno, volvamos a la tecnología del Mars Pathfinder, why not? ¿No es cierto? Entonces vuelve la tecnología de aterrizaje del Mars Pathfinder, pero ahora dijeron, che, esto del vehículo robótico funcionó tan bien que los científicos que ahora quieren hacer uno más grande. Entonces, en vez de tener una estación espacial fija y un robot que va ahí de colado, digamos, y se utiliza chiquitito, ahora la estación espacial le pusimos ruedas, en realidad. Como ven, en el medio estaba la estación espacial, ahora tenemos un vehículo robótico. Está todo plegado porque tiene que entrar en esa pirámide, no sé si ven ahí los pétalos, se cierra. Bueno, ahí se puede ver cómo tiene la forma de una pirámide, es un tetrahedron, ¿no es cierto? Y cuando se cierra, bueno, alrededor tiene las bolsas de aire, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, eso se llamó Mars Exploration Rover, Spirit y Opportunity. Eran dos misiones, por las dudas, que una no funciona. El problema es que el vehículo... acuérdense de que yo les dije que cuando diseñamos Mars Pathfinder nos dijeron, che, no tiene que ser perfecto, tiene una buena oportunidad de funcionar, pero no tiene que ser perfecto. Pero ahora veníamos de 2 fracasos, así que teníamos que mejorar un poco la tecnología, y lo que es peor es que cuando siempre empezamos diciendo, tiene que ser idéntico a Pathfinder porque funcionó, pero cuando nos pusimos a hacerlo no entraba la cosa, así que de golpe era más pesado, más grande, y las bolsas de aire empezaron a fracasar. Como pueden ver, acá tenemos una... ¿Se podrán bajar un poquito las luces? Sí. Tenemos unas pruebas que hicimos, así se hizo también en Pathfinder, ahí ven el agujero enorme que se le hizo. Es la cámara de vacío más grande del mundo, queda en Sandusky, Ohio. La hizo la NASA para desarrollar propulsión nuclear, que ahora está de vuelta. La paso de vuelta para que la vean un poco más. Y bueno, aceleramos con un bungee cord, aceleramos las bolsas de aire. Esto está evacuado, esta zona. Y después tenemos una tabla con rocas pintadas con tiza para saber qué roca le hace qué daño. Y ahora van a ver el tremendo agujero que le hizo esa no funcionó. Así que los ingenieros mecánicos se pusieron a agregarlo. Son varias capas de protección, de Vectran, es un material como los chalecos antibala, ¿no es cierto? Pero totalmente empírico la cuestión, ¿no es cierto? Lo cual nos pone muy contentos. Nos gusta poder modelar las cosas y poder anticipar y entender. En este caso, no. Incluso algunas de estas rocas les llamaban the evil rock, porque la roca mala, porque hacía agujeros y no era la más grande ni la más chica, pero le hacía agujeros. Y para poder entender, tratar de entender la física del problema, sí. Ya era un poco más alto, pero igual era más, $800 millones para 2 misiones. Y así que ya era más alto la cosa, pero igual mucho más bajo que Viking, que era 6.000, ¿no es cierto? Y seguía siendo un equipo más chico y más así, también más ágil, ¿no? Éramos los mismos, ¿no es cierto? Así, este grupo de ingenieros que se hizo, ¿no es cierto?, en Pathfinder, donde no solamente desarrollamos relaciones profesionales, pero nos volvimos muy amigos, ¿no? Lo cual es muy importante tener esa relación para poder
compartir ideas y ¿no es cierto? Y que te digan, Miguel, es una estupidez lo que vos decís. Es decir, es muy importante eso, ¿no es cierto?, tener esa fluidez de comunicación. Pero para poder tratar de entender los ingenieros mecánicos lo que estaba pasando, pusieron una roca transparente para poder poner una cámara de abajo y obviamente tenían que ponerle pedacitos de roca arriba para, si no iba a funcionar, porque iba a ser de acrílico, no iba a pasar nada. Así que hicieron eso y acá podemos ver la cámara desde abajo. Ahora van a ver la bolsa de aire entrar en contacto. Muy fea la cosa. Y el agujero tremendo que le hace, no sé si la ven ahí, y ahí va. Así que bueno, lo vieron y dijeron, igual todavía no entendemos cómo funciona la cosa, pero le siguieron metiendo capas y más capas de Vectran hasta que funcionó. Horrible el sistema porque en realidad es totalmente empírico y debo repetir, es decir, tenían cosas que decían, si encontramos una roca de Evil Rock, se muere todo. Así que como ingeniero de control, yo medio como que eso es lo que le pasa a ustedes por no tener guiado de navegación y control como deberían. Y aterrizar en forma más civilizada a estas velocidades. Las velocidades, bueno, es una historia larga, pero otro problema tuvimos que resolver el problema de los vientos de Marte, porque cuando nos pegaba un viento de Marte, nos hacía oscilar y ese motor cohete nos frenaba en forma vertical, pero si estaba inclinado por los vientos, nos daba una velocidad horizontal que nos reventaba las bolsas de aire. Así que ahora les voy a mostrar una reconstrucción del aterrizaje de Spirit, para que se den cuenta cómo este sistema funciona. Esto en realidad no es una animación, es una animación obviamente, pero es una animación de la telemetría de ese aterrizaje. El vehículo aterriza y colecciona toda esta información y después la bajamos y podemos reconstruir los movimientos del vehículo. Así que cada una de estas cosas que está haciendo ahora es una reconstrucción de ese día. Ahora ya vemos que ya está, en este momento está calculando la velocidad. Este sistema tiene una complicación más que le agregamos para compensar los vientos de Marte, donde prendemos un motor cohete para compensar esa velocidad horizontal. Y van a ver ahora, en un momento, el vehículo va a hacer, la computadora va a decidir inflar las bolsas de aire, prender los motores cohetes y van a ver un motor cohete chiquitito que se activa para contrarrestar el viento. No sé si lo vieron ahí. Y ahí frenó y cortamos la soga y aterrizó nuevamente y siguió aterrizando por 2 kilómetros. Cada vez que rebota hay la probabilidad que haya un Evil Rock, ¿no es cierto?, que nos arruine el día. Pero las dos misiones, la Spirit y Opportunity, aterrizaron en forma perfecta, así que, como decimos allá, you can't argue with success. Pero yo creo que a esta altura ya hasta los ingenieros mecánicos que propusieron esto dijeron, no, la próxima basta, no más bolsas de aire porque son muy temperamentales. Y lo peor es que no podemos modelar, el sistema es muy caótico para poderlo modelar. Y si vos no podés modelar algo, tampoco te querés jugar con eso, ¿no es cierto? Es decir, es muy peligroso, digamos, algo que no se puede modelar. Pero igual, los paracaídas son igual, entre paréntesis. Pero no tenemos otro remedio que usar paracaídas, hasta al menos, hasta ahora. Esta foto es de... Perdón, ¿qué pasó?